Buenos días, una vez más, mis queridos hermanos. La lluvia que escuchamos en este momento es un buen recuerdo de las bendiciones de nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos alegres de estar aquí porque significa que podemos abrir nuestras Biblias y aprender un poco más de nuestro Dios. Estamos en este día en el libro de Génesis, capítulo 3, y vamos a considerar los versículos 6 al 8. Génesis 3, 6 al 8 dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Tal vez una vez has sentido indigno de ir y adorar a nuestro Dios, ir al templo el domingo para participar en el culto de adoración. A mí me ha pasado muchas veces. Reconozco mi pecado delante de Dios, pienso, ¿quién soy yo para ir y adorar a este Dios tan santo, tan bueno, tan justo? Y creo que en estos momentos estamos olvidando algo muy importante, algo de lo que la Biblia nos enseña acerca de la culpa. Creo que estamos en estos momentos sintiendo culpables. Y estamos olvidando que Dios hizo algo maravilloso para librarnos de estos sentimientos. Pero antes de continuar, oremos un rato para pedir la presencia de nuestro Dios. Bendito Dios, soberano, todopoderoso, bueno. Dios, te damos gracias por esta tu palabra y por la oportunidad que nos has dado de vivir en un lugar donde tenemos la libertad de estudiarla y proclamarla. Señor, te damos gracias por las verdades que encontramos en ella, verdades para nuestra vida, una vida en abundancia y una vida eterna. Señor, te damos gracias por las enseñanzas que nos dan esperanza. Y Señor, pedimos que nos des esperanza en este día para el futuro. Y pedimos todo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas semanas pasadas hemos estudiado y vamos a estudiar hoy y un domingo más algunas consecuencias del pecado de Adán y Eva, ¿no? Ya consideramos el temor, el miedo que viene como consecuencia. Ya consideramos el sufrimiento que viene como consecuencia. Hoy día vamos a considerar la culpa y la siguiente semana la vergüenza. Vamos a considerar una definición de la culpa. Una definición es esta: el hecho o el estado de haber cometido un delito, crimen, violación o error, especialmente contra la ley moral o penal. Entonces es el hecho de haber cometido un error. No es si siento si he cometido un error. Es el hecho de que yo cometí un error, un pecado. El hecho me hace culpable delante de Dios por mis acciones. Y vamos a considerar 3 aspectos de la culpa en esta mañana. El primer aspecto es la culpa desde el principio. La culpa que vemos desde el principio. Consideremos ahora un rato Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Ya leímos estos versículos esta mañana, pero vamos a
leerlos de nuevo, porque ahí encontramos el mandamiento dado. Este es el mandamiento que Dios dio a Adán y a Eva. Dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque en el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el mandamiento. Pueden comer de cualquier árbol, cualquier fruto que está ahí. Me imagino que todos estaban muy deliciosos, ricos, que les satisfazaban bastante. Pero, ¿qué pasó? Ellos desobedecieron. Pero Dios les dio una ley. Y sabemos algo acerca de Dios en cuanto a sus leyes. Que cada mandamiento, cada ley de Dios es para nuestro bien. Cada ley es buena. Cada mandamiento es bueno de Dios. También sabemos que Dios, como el Creador, Él tiene la autoridad y el derecho de exigir obediencia a sus mandamientos de sus criaturas, de Adán y de Eva. Dio esta ley, este mandamiento, y como el Creador, Él tiene la autoridad de decir: tienes que obedecerme, porque yo soy el Creador, yo soy Dios, por eso tienes que obedecerme. Pero al escuchar esto, puede ser un poco peligroso si es que hubiera un Dios malo, pero nosotros tenemos un Dios bueno. Y cada palabra que sale de su boca es buena y es para nuestro bien. Ningún mandamiento sirve para herirnos o lastimarnos. Cada mandamiento de Dios es para nuestro bien y su gloria. Entonces, esto refleja también el carácter de Dios mismo, sus atributos. ¿Qué sabemos de Dios? Que Él es omnisciente, Él sabe todo, incluso lo que es mejor para nosotros. Entonces, a veces nosotros oramos, pedimos de Dios y la respuesta es no, o no por el momento. Y nosotros estamos decepcionados y queremos lo que queremos ahora, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros, aun cuando no podemos ver nosotros mismos la situación correctamente. Entonces, eso refleja también la bondad de Dios. El hecho de que sus palabras siempre son buenas y para nuestro bien significa que Él es un Dios de bondad. Él siempre quiere buenas cosas para nosotros. Entonces, son aspectos que entendemos acerca del mandamiento que les dio. Pero ahora consideremos el mandamiento desobedecido. Vemos esto en Génesis 3, 6 al 8 que acabamos de leer. Eva tomó el fruto, escuchó la palabra de la serpiente, vio que el árbol era bueno para estas cosas que ella quería, que ya tenía, pero quería en un sentido más profundo, y comió. Pero no solamente ella comió el fruto, sino que también le dio a su marido que estaba ahí con ella, y él también comió el fruto. Ellos, ambos, cayeron en desobediencia. Buscaron lo que pensaban que iba a darles una satisfacción más profunda, pero encontraron en su lugar una condenación terrible. Esta es la realidad. Dudaron la bondad de Dios y de su palabra, de su ley. Dudaron, no creyeron. En Hebreos 4, 6, vemos una situación similar. Dice: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció
la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Está refiriéndose a los israelitas que no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dudaron, no creyeron por su incredulidad. Los espías regresaron y dijeron, es imposible tomar la tierra. Hay gigantes, no podemos. Somos nosotros como langostas o grillos así en comparación. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y se olvidaron de la verdad de que Dios iba a batallar por ellos. Dudaron. Es un patrón que los israelitas siguieron, que Adán y Eva establecieron. Adán y Eva establecieron este nuevo patrón de dudar la palabra de Dios, la bondad de nuestro Dios. Entonces los israelitas no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Entonces entendemos que la desobediencia fluye de la incredulidad. ¿Tienes un corazón incrédulo que no cree en la bondad de nuestro Dios? Si es así, vas a tener muchos problemas con el pecado, porque dudas que Dios puede ayudarte. No dudemos. Pero vamos a ver la respuesta. ¿Qué pasó? Ellos desobedecieron, pero ¿cómo respondieron ellos? Dice en versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Al momento de comer, sus ojos fueron abiertos. Se dieron cuenta. Vieron lo que hicieron. Intentaron, la segunda cosa que hicieron, intentaron de cubrir su culpa. Versículo 7. Y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Querían cubrir las consecuencias de su pecado. ¿Y qué más? Se escondieron. Se escondieron. Cuando oyeron la voz de Jehová Dios, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. O por lo menos intentaron de esconderse de la presencia de Dios. Entonces, el primer aspecto que vemos, sus ojos fueron abiertos. Sintieron sucios porque se dieron cuenta que transgredieron la ley de Dios. Ellos se dieron cuenta. Sus ojos fueron abiertos, se sintieron sucios. Tal vez se sienten ustedes así sucios por sus pecados. Tal vez recuerdas un momento como hijo cuando desobedeciste. Tal vez hubo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Aquí hay un florero. No toques esto, mi hijo, o va a romper. Entonces vas y tocas y se cae y rompe. Y en ese momento se da cuenta de lo que hiciste, intentas de arreglarlo, pero ves que es imposible, entonces quieres poner a un lado, esconderlo. Es exactamente lo que Adán y Eva intentaron de hacer. La comprensión de su pecado no es la culpa. Una persona puede ser culpable aun si no reconoce su pecado. Por ejemplo, si estoy manejando y desobedezco una ley de tránsito, pero no sé que era ley, no me siento en ese momento culpable porque no sabía. Pero soy culpable, ¿no es cierto? Porque yo hice algo ilegal. Es exactamente lo que ocurre con las personas que ni se dieron cuenta. Personas que dicen, no soy una buena persona, no soy pecador. Están ocultando su propio pecado de su propia persona, de su propia vista. La comprensión es muchas veces una respuesta de la conciencia, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una conciencia que nos ayuda a entender si algo es bueno o malo. Pablo mismo enseña que todos tienen una conciencia que usamos para entender esto, el bueno y el malo. Vemos esto en Romanos 2, 14 al 15, que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nosotros tenemos una conciencia que nos defiende o nos acusa. Entonces yo simplemente no saber o no sentir que soy culpable no significa que no soy culpable. Soy culpable delante de Dios porque yo he pecado. Yo soy pecador. Entonces, así, reconociendo su error, Adán y Eva vieron que eran culpables. Ellos eran culpables por su desobediencia. Querían escaparse del castigo o de la decepción que iban a dar al Señor por su desobediencia y se escondieron. ¿Has intentado de esconderte de Dios cuando pecaste una vez? No funciona. No funciona para nosotros, ni funcionó para Adán ni Eva. Esconderte, cubrir sus pecados, no es posible para nosotros. La Biblia nos enseña que esta culpa tiene la pena de muerte. Una muerte espiritual, una muerte eterna. Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. No dice la paga de muchos pecados, del pecado en general. Si es que yo cometo un solo pecado, merezco la muerte. Soy separado de Dios eternamente. Estoy bajo la condenación de Dios. Pero la culpa no es solamente de Adán y Eva. El segundo aspecto que vamos a considerar es nuestra culpa. Nosotros somos culpables. La Biblia nos enseña dos verdades y hemos hablado de esto aquí en la iglesia muchas veces. Somos pecadores culpables por naturaleza. Nacimos como pecadores. Romanos 5:12. Y hay un montón de versículos, pero solo vamos a considerar unos dos versículos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Primera de Corintios 15:22 dice, en Adán todos mueren. En Adán. Matt nos enseñó unas semanas atrás que Adán es nuestro representante federal. Él representa a Dios, todos los seres humanos. Así, en Adán nosotros somos pecadores por naturaleza. Siendo seres humanos, somos pecadores. Así es la verdad de nuestro estado. En nuestro estado original, Adán es el representante y él se encuentra condenado. Adán se encuentra condenado por su pecado. Y todos de nosotros que somos parte de la familia de Adán, por ser seres humanos, también, como dice en Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres. Todos nosotros estamos bajo esta condenación del pecado de Adán y de Eva. Es la primera verdad que la Biblia nos enseña. La segunda es que somos pecadores culpables por elección. Nosotros nacimos como pecadores, pero nosotros elegimos también pecar. Nosotros elegimos pecar. Dice la última parte de Romanos 5:12, dice, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Todos pecamos. Cada uno de nosotros elegimos pecar. Examínate y verás que es cierto. O pregúntale a su vecino, a su familia, ¿soy pecador? Ellos van a decir, sí, sin duda, sin duda. Y vamos a considerar ahora la realidad de nuestra culpabilidad.
Romanos 3:23. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un poco antes, en el mismo pasaje, leímos esta mañana, versículos 10 al 18, habla de que cada uno de nosotros somos pecadores. Somos culpables del pecado. No hay excepción, no hay uno que hace el bien, ni aún uno. Y igual como Adán y Eva, nosotros intentamos de cubrir nuestro pecado, ocultar nuestra suciedad y escondernos o huirnos de Dios. Intentamos de presentarnos como personas buenas, pues hago muchas cosas buenas, ¿no? Yo ayudo a mis vecinos, yo hago buen trabajo, yo siempre intento de ser una persona muy amable a los demás porque quiero cubrir mi pecado. Quiero cubrir mi pecado por la culpa que siento. ¿Esto te describe? A mí a veces sí. Creo que todos nosotros sentimos culpables y en nuestra fuerza humana, que no es fuerza, nuestra debilidad humana, intentamos de hacer buenas obras para que podamos presentarnos a otros o a Dios como mejores personas. Pero a pesar de ese intento, seguimos culpables. Seguimos culpables por el pecado que hemos hecho. La persona que cree un evangelio que dice, para llegar al Señor, para la salvación, tengo que primero limpiarme. Tengo que limpiar la suciedad de mi pecado, de mi vida, y de ahí sí Dios va a aceptarme. Este no es un evangelio, es un evangelio falso. Pero muchas veces vivimos como esto fuera el evangelio verdadero. Somos salvos por la gracia, sí, pero el resto depende de mí. Tengo que cubrir mi pecado para ser aceptado por Dios. Muchas veces también intentamos de huirnos de Dios porque su presencia nos hace recordar que somos culpables y no queremos sentir esto. Nos hace sentir incómodos con quienes somos, no queremos estos sentimientos. Hay una canción que dice, odio las consecuencias y correr de ti, de Dios, es mi mejor defensa. Está diciendo que nosotros intentamos de escondernos, huirnos de la presencia de Dios, porque su propia presencia nos hace sentir culpables. Él es luz. ¿Y qué hace la luz? Expone lo que está en tinieblas. Con la luz de Dios expone el pecado que hay en nuestras vidas y nosotros muchas veces no queremos esto. Pero nosotros vemos que es necesario. A veces queremos escaparnos de estos sentimientos por sexo, alcohol, drogas, dinero, entretenimientos, una mejor reputación, un nuevo compromiso a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos nombrar una cantidad de cosas que hacemos para huirnos de estos sentimientos de culpabilidad por nuestros pecados. Tal vez estás considerando la posibilidad de esconderte de Dios o de tu propia culpa. Y te digo que esto no te serviría, no va a funcionar. No hay cómo escapar. No hay cómo escaparte de Dios en primer lugar, ¿no? Porque Dios siempre está ahí. No hay lugar. Podemos ir a lo más profundo, lo más alto, y Dios está ahí. No hay cómo escaparnos de su presencia. Pero tampoco hay cómo escaparnos de nuestra culpa, de nuestro pecado. No hay cómo. Hay personas que ya siento culpable por haber hecho esto, entonces voy a salir, voy a otro pueblo, otra ciudad y comienzo una nueva vida.
Ya dejo todos mis problemas allá, pero no sirve. Llevas contigo tu culpa. No puedes esconderte o escaparte de esto. Te seguirá. Entonces, solitos no hay cómo quitarnos de esta culpa, ni cubriéndola, ni huyéndonos de ella. Entonces, ¿qué es la solución? ¿Qué es el remedio para los culpables? Es el tercer aspecto que vamos a considerar esta mañana. Creo que ya sabemos. Es el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesucristo. Nosotros entendemos que Jesús vino, que vivió una vida perfecta, era inocente y así en su inocencia se entregó su vida cuando murió en la cruz. La inocencia de Jesús en su sacrificio es nuestro remedio, el único remedio. La justicia de Jesús cubre tus pecados y entonces te quita toda la culpa. La única manera de escaparte de la culpa que sientes por tus pecados es la sangre de Jesús. Segunda de Corintios 5:21 habla de esto. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Luego en Efesios 1:7 dice, en quien, hablando de Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. El mundo ya está condenado por su propio pecado, sino para que el mundo sea salvo por él. Este es nuestro remedio. Esta es la solución para salir de esta culpa que sentimos por nuestro pecado. Y este evangelio es para ti, seas cristiano, seas no cristiano. Este mensaje es para ti. ¿Luchas contra sentimientos de culpabilidad? Creo que todos nosotros, hasta cierto punto, luchamos contra estos sentimientos. Reconocemos estos pecados que hemos cometido. Tal vez has estado en la cama en la noche sin poder dormir y te acuerdas de un pecado y quieres ponerte a otro lado para escaparte de estos sentimientos, porque sientes tan culpable por haber hecho esto. Y hay una razón, eres pecador, pecaste, es cierto, yo también peco. Pero no tienes que vivir con estos sentimientos. No tienes que vivir con estos sentimientos de culpabilidad por lo que hiciste. Recuerda que Jesús llevó toda tu culpa en la cruz. Cuando Él murió, Él pagó toda la deuda por tu culpa. Ya en Jesucristo ya no eres culpable. En Él, si nos identificamos con Él, ya no hay necesidad de sentirnos culpables, porque Él ya pagó el precio de esto para librarnos. En Hebreos 10, 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió atrás del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hay libertad de estos sentimientos, de esta culpabilidad verdadera en Jesús. En Romanos 5, 1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nosotros mismos no podemos quitarnos estos sentimientos.
van a seguirnos. El diablo mismo va a usar estos sentimientos para causarnos dudar. Dudar la bondad de Dios, dudar su fidelidad, dudar sus promesas. Pero tenemos que recordar lo que Jesús hizo y que lo que Él hizo es suficiente para quitarme de estos sentimientos de culpa. Si has entregado tu vida al señorío de Jesucristo, ya no tienes que sentirse culpable. Él ya pagó el precio. Él ya pagó todo en la cruz. Tal vez hay problemas en sus relaciones. Tal vez hiciste algo malo. Tal vez ya arreglaste esta situación con esta persona, pero sigues sintiendo así la culpa por tus acciones. No tienes que seguir sintiendo así. Hay libertad de esto en Jesucristo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos del pecado, reconocer de lo que hicimos es pecado y también poner nuestra fe en Jesucristo. Segundo de Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Reconozcamos que somos pecadores y nos encontramos condenados por la culpa de nuestros pecados que llevamos. Tenemos que reconocer esto. Arrepentirse es estar de acuerdo con Dios que somos pecadores. Sí, aquí estoy, soy culpable. Sí, estoy de acuerdo contigo, Dios, cuando dices que estoy condenado, que soy culpable por mis pecados. Sí, es un cambio de mentalidad. Es ahora un odio para las cosas que antes amaba. Un odio para el pecado y un amor ahora para Dios. El propósito de la culpa es para llevarnos a Dios y no hacernos alejar de Él. Confesemos pues esta verdad, que somos culpables y que necesitamos el perdón de Dios en Jesucristo. Hay libertad de esta culpa para ti en Jesús. Míralo, fija tu mirada en Él y hallarás paz de la culpa que llevas. Oremos, hermanos. Señor Dios, te damos gracias, Señor, que quitas la culpa que es nuestra. Señor, somos culpables, somos pecadores delante de ti, pero hay esperanza para nosotros en Jesucristo. Gracias, Dios, que no tenemos que vivir